Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos con lecturas y reflexiones sobre los textos de la Bhagavad Gita con la siempre presente esperanza de que nuestra vida se vaya transformando paulatinamente en la gracia y en la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Estamos en el capítulo número 9, disculpen, titulado El conocimiento más confidencial. Habíamos dicho, y lo vamos a estar repitiendo durante todo este capítulo, que el conocimiento más confidencial es el conocimiento sobre las diversas actividades que la entidad viviente en su estado puro realiza en el mundo trascendental o en el mundo espiritual en compañía del Señor Supremo. Y esas diversas actividades son conocidas como actividades de servicio devocional puro, pues están en función de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios movido por un sentimiento de amor puro hacia nuestro Señor. Y en medio de esas actividades entonces es que la entidad viviente o alma espiritual se puede experimentar completamente eterna, completamente consciente y completamente dichosa. Fuera de esas actividades y fuera de ese estado de conciencia, la dicha es imposible de experimentar a plenitud, la conciencia no es posible experimentarla tampoco a plenitud, incluyendo la del mundo espiritual, y la eternidad, por supuesto, en este mundo material, todos sabemos que no es posible experimentarla. El texto número 4, 5 y 6 es los que pretendo compartir hoy. Dice el texto número 4. Yo, o sea, Krishna, yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Ese es el texto número 4. A lo largo del Bhagavad Gita hemos ido tratando un tema importante que es el tema de las diferentes concepciones o enfoques filosóficos sobre qué es Dios, quién es Dios, sus diferentes aspectos, localizado, no localizado, es todo, es parte de todo, el mundo material es ilusorio, no es ilusorio, o sea, hay una serie de diferentes enfoques o disyuntivas cuando uno aborda las diferentes corrientes filosóficas relacionadas a la relación o existencia de Dios o al conocimiento de lo que llaman también la verdad absoluta. Veíamos que podríamos agrupar esas concepciones sobre Dios en tres grandes grupos. O sea, estoy hablando por supuesto de aquellos que creen en Dios, no estoy hablando de los ateos. O sea, el trascendentalista, hay tres grandes grupos. Aquel que concibe a Dios como la verdad absoluta simplemente, por tanto, el Brahman, el espíritu total, donde todo se funde, donde todo está establecido, y todo lo demás es manifestación de ese espíritu total, por tanto, después vuelve ese espíritu total, y como manifestación no es permanente, y se puede decir que es hasta ilusoria. Entonces, está la segunda concepción, que es concebir al Señor Supremo como algo ya no así como espíritu total, sino también como algo que está presente de manera localizada, o sea, específica dentro de cada cosa. Entonces, y está la tercera concepción, que no solo lo concibe en su aspecto de espíritu impersonal o verdad absoluta siempre presente, no solo lo concibe en su aspecto de que también al mismo tiempo está localizado dentro de cada elemento y por tanto dentro de cada entidad viviente acompañando al alma. Eso es importante. O sea, el hecho de que esté dentro de cada entidad viviente, la literatura sagrada explica
que se encuentra acompañando a la entidad viviente, o sea, acompañando al alma. Nunca dice que es la misma alma. O sea, siempre se encuentra como testigo constante, imparcial, de las actividades que esa alma está realizando en su existencia actual material y estará en la futura y en la otra y en la otra, así como ha estado en sus existencias pasadas. Reflexionar sobre este tema es importante porque nos ayuda a comprender la diferencia e individualidad entre Dios y el alma y al mismo tiempo la siempre presente identificación. Y teníamos la tercera concepción desde que sea Dios como persona, Dios como personalidad y por tanto como persona también tiene un lugar o una morada suprema que no tiene que ver nada con el Brahman impersonal, o sea, la refulgencia espiritual total, no tiene que ver nada con la presencia localizada y allí en esa morada suprema que se encuentra en el punto de partida de todo lo que existe, incluyendo el mundo espiritual, realiza actividades eternas o pasatiempos eternos de intercambio amoroso con aquellas almas que han alcanzado o que están en estado puro eternamente. Entonces, veíamos también que el Señor Supremo explica, capítulo número 7, que Él es la fuente de todas las energías que puedan existir. Esas energías podríamos categorizarla en dos grandes energías, la energía interna o espiritual de Dios y la energía externa o material de Dios. Esto de externa no quiere decir que se encuentra fuera de Dios en el sentido que está aparte de Dios, sino que es un nombre que se le da para que el ser humano pueda tener una idea o una etiqueta y pueda diferenciar dos manifestaciones diferentes dentro de la energía total del Señor. Entonces veíamos que entre esa energía interna o espiritual, que es de la cual está constituida todo el mundo espiritual, y de la energía material, que es de la cual está constituida todo el mundo material, en la zona conocida como margen, imagínense en la playa, el mar, un lago, un río, ese borde que hay entre el agua y la tierra, donde se termina el agua y comienza la tierra seca, eso se llama margen, ¿verdad? Es un estado, está al margen. Entonces allí hay una energía que se le categoriza como energía marginal. Marginal porque tiene en sí la capacidad o posibilidad de participar de la energía material o participar de la energía espiritual. De esa energía marginal o potencia marginal es donde se encuentra el alma o entidad viviente espiritual. O sea, la entidad viviente espiritual tiene un grado determinado de libertad y por tanto puede caer o puede ponerse al servicio de la energía material, o sea, puede venir al plano de conciencia material y quedar allí enredada en sus asuntos, o puede situarse en el plano de conciencia espiritual. Entonces la entidad viviente está haciendo uso, a veces generalmente de manera inconsciente, de ese grado de libertad y de esa postura marginal, y muchas de esas entidades vivientes, como nosotros por ejemplo, hemos estado o estamos y no sabe hasta cuándo estaremos enredadas en el plano de conciencia material. Cuando uno entra al plano de conciencia material, evidentemente queda bajo la tutoría de Maya, o sea, de la energía material del Señor, del cual el Señor explica que es una energía divina de Él, por supuesto, porque todo lo del Señor es divino, y es muy difícil de vencer o de atravesar. Es muy difícil salir por uno mismo de las trampas, o sea, es muy difícil darse cuenta por uno mismo de la gran trampa en la que estamos metidos y después encontrar un modo por nosotros mismos de salir por completo de ella. Entonces el Señor decía, pero quienes se refugian en mí, entonces pueden atravesarla con facilidad. Entonces, en virtud del refugio en el Señor Supremo, en virtud de poder conocer algo sobre el Señor Supremo, desarrollar fe sobre ese algo que vamos conociendo, en virtud de asociarnos
con personas que estén en esas mismas intenciones, entonces podemos encontrar todos los elementos necesarios para que nuestra vida se vaya transformando, nuestro conocimiento vaya despertando adecuadamente y podamos ir emprendiendo un sendero de progreso, regreso al Señor. Veíamos que el emprendimiento de ese sendero o la práctica de ese sendero en su estado perfecto y puro se conoce como servicio devocional. Y que a través de ese servicio devocional y de la asociación con personas sinceramente enamoradas de Dios y lúcidas, o sea, con conocimiento, es que vamos nosotros creando en nosotros el aumento de una fe progresiva que nos va a ir llevando a un gusto cada vez mayor por eso que estamos escuchando y haciendo, y ese gusto nos va a ir llevando a un apego, y ese apego entonces va a ir despertando en nosotros el deseo de escuchar cada vez más, de hacer actividades cada vez más en ese estado de ánimo, en ese sentimiento, y el hacer eso cada vez más nos va llevando entonces a experimentar ciertos síntomas de éxtasis en nosotros por momentos rápidos, y después esos síntomas de éxtasis nos van a llevar a aumentar más el apego hasta que nosotros quedamos completamente purificados en virtud del aumento de ese deseo de estar siempre en relación consciente con Dios. Mientras esto va sucediendo, entonces todo lo que se conoce como contaminación o anarthas en sánscrito va dejando de estar. Evidentemente, durante ese periodo, que puede durar más o menos tiempo, el practicante va a tener que atravesar diferentes situaciones en la vida que no son causadas por el Señor Supremo. Si examinamos la literatura sagrada seria de cualquier tradición, cuando hablamos de literatura sagrada tenemos que dejar atrás toda tradición. Tradición védica, que si tradición cristiana, que es Islam, dejar atrás toda tradición, porque la literatura sagrada es solamente una, aquella que se refiera de manera fidedigna al Señor Supremo, sus cualidades, actividades, nuestra relación con Él y modo de obtenerlo. Por tanto, si una literatura o el mensaje de una persona cumple con eso y está de acuerdo, o sea, es coherente con las otras literaturas también autorizadas, porque no puede ser incoherente, tiene que ser coherente, entonces ese mensaje es trascendental y esa literatura es sagrada. Si revisamos la literatura sagrada y estudiamos con cuidado, simplemente conversamos con estudiosos de diferentes literaturas específicas del mismo tipo sagrado y le preguntamos sobre cuáles son las promesas del Señor Supremo para con su devoto o para con aquella persona que se entrega a él, vamos a ver que todos van a coincidir con diferentes palabras, pero la esencia es la misma, en que el Señor Supremo únicamente promete bienaventuranza, gozo, eternidad, conciencia, amor, intercambio, paz. O sea, todas las promesas que el Señor Supremo ha hecho a lo largo de los tiempos, a sus diferentes pueblos, a sus diferentes devotos, profetas, seguidores, etcétera, etcétera, son promesas completamente benéficas. El Señor Supremo nunca en ninguna parte de la Escritura ha dicho que para su devoto le tiene reservado sufrimiento, malestar, incongruencia en su vida, decadencia, degradación, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien lo contrario, porque el Señor es dueño de plenitud y dueño también de amor y de conocimiento. Esto quiere decir que podemos sacar como conclusión que cuando a nuestra vida llegan determinados acontecimientos, que pueden ser calificados como sufrimientos desde el punto de vista circunstancial del cuerpo material, el mundo exterior o nuestro cuerpo mental, entonces debemos saber que aunque la mente venga a decirnos que esos sufrimientos vienen del Señor, en verdad esos sufrimientos no vienen del Señor. Esos sufrimientos son el resultado de determinadas, conocidas o no conocidas, circunstancias
determinadas decisiones, determinadas acciones que en nuestra vida presente o anterior han sucedido. O, un dato importante, en la vida de otras personas de las cuales nos hemos hecho espiritualmente responsables. Esto es importante destacarlo porque, por ejemplo, a veces vamos a encontrar algunas grandes almas conocidas o que hacen el papel de maestro espiritual. Y estas grandes almas a veces asumen bajo su tutoría a otras almas y la asumen como discípulos y ellos se convierten en sus instructores, aunque siempre en la mente del maestro espiritual puro, él nunca se considera maestro, sino que considera que el único maestro es la propia suprema personalidad de Dios. Y él se considera en todo caso como un instrumento muy deficiente, pero al fin de cuentas un instrumento de esa suprema personalidad de Dios. Pero cuando un maestro genuino por amor asume la responsabilidad o pedido de un alma sincera para que le instruya en el camino de vuelta hacia el Señor, entonces este maestro, cuando asume esa responsabilidad, está, dice la literatura védica también, asumiendo por el mismo amor desinteresado parte de las reacciones kármicas que tiene acumulada este individuo y también parte de las reacciones kármicas que va a acumular a partir de ese momento. También esas reacciones kármicas implican no solo lo negativo, porque siempre vemos al karma, escuchamos la palabra karma, pensamos en lo negativo solamente. Karma se refiere a acción-reacción, positivo o negativo, no importa. También ese maestro espiritual va a recibir parte de las reacciones kármicas beneficiosas de esa entidad viviente en el futuro, a partir de ahora en su naciente relación maestro-discípulo. Esto quiere decir que muchas veces las grandes almas experimentan en sus vidas, a pesar de que son personas completamente entregadas al servicio de Dios, a pesar de que se ve que sus corazones están completamente limpios ya de sus propias reacciones kármicas, aún así podemos ver que experimentan en sus vidas o pueden experimentar ciertos grados que pueden ser elevados de sufrimiento. Entonces debemos comprender que ese sufrimiento específico no viene ya por reacciones kármicas propias, sino por reacciones kármicas que está asumiendo derivadas de alguno o muchos de sus discípulos. Por eso la literatura védica explica que un maestro espiritual primero no ha de desear tener muchos discípulos, porque el deseo de tener muchos discípulos te puede someter en el peligro de creerte un poco vanidoso después, mira cómo tengo discípulos, miles, millones, ¿verdad? Y la mente te puede tentar por ahí. Y segundo, porque si tienes muchos discípulos, debes saber que las reacciones kármicas de esos discípulos van a ser en parte un por ciento de ellas cargadas sobre ti. Vemos el ejemplo claro, no es una cuestión védica simplemente, que si la India, que eso pasa solamente en esa cultura. Si vamos, por ejemplo, también al caso de Jesús de Nazaret, vamos, ¿por qué Jesús de Nazaret es crucificado? O sea, Jesús de Nazaret es crucificado, se dice, voy a entregarnos, o sea, se dice, se entregó por el perdón de los pecados. O sea, Jesús de Nazaret, como asume por amor a toda la humanidad, entonces tiene que cargar por amor o hacerse responsable por ese mismo amor de todo el peso de las actividades no propicias de toda esa humanidad. O sea, eso quiere decir que el sufrimiento o los sufrimientos experimentados por Jesús de Nazaret no se derivaron de reacciones kármicas del propio Jesús de Nazaret. Se derivaron de reacciones kármicas asumidas voluntariamente por él, por pleno amor a toda la humanidad, para que la humanidad encontrara un sendero de salvación o retorno, de vuelta al estado de conciencia de Dios. Pero vamos a encontrar en este caso también algo muy interesante. Cuando alguien, en su ignorancia o deseo de fama, prestigio, etcétera, etcétera, asume el papel de maestro espiritual oficialmente establecido de un gran número de personas, entonces vamos a ver que al tiempo esa persona
va a tener que cargar también con determinadas reacciones kármicas de los supuestos discípulos. Pero como lo hizo por un impulso, un motivo diferente al motivo del amor comprometido o el amor por comprensión, entonces esa persona a un debido tiempo determinado se va a cansar de tanta carga y de tanto sufrimiento. Lo que en un principio le resultaba dulce y agradable, después se le va a convertir en venenoso, porque dio un paso para el cual no estaba preparado ni listo. Entonces hay que tener cuidado en este sentido. Por ahí habíamos entonces abordado todos esos aspectos así de manera general. Entonces a Dios, una de las características que lo calificaban, decíamos, era que él es inconcebible. ¿Sabes? Ashintya. Ashintya significa que no se puede concebir. Por eso hay que tener cuidado a la hora de tratar de entender a Dios desde una concepción o un enfoque lógico, materialista, científicamente establecido en bases simplemente desde nuestra experiencia científica material. O sea, porque Dios es completamente espiritual y las leyes materiales no influyen sobre Dios. Entonces, si intentamos entender las escrituras, las glorias del Señor, el comportamiento del devoto puro desde nuestra propia experiencia material, vamos a entenderlo todo mal o nunca vamos a poder desarrollar fe. Desarrollar fe necesita que seamos capaces de dejar atrás un poco o al menos romper o flexibilizar la rígida estructura de nuestros conocimientos anteriores, la rígida estructura de nuestra experiencia basada en el mundo material. Eso tiene que quedar detrás, porque desarrollar fe en Dios significa atrevernos a aceptar algunas de las cosas que se dicen, se glorifican de Dios y que parecen completamente irrazonables a una mente que siga un proceso lógico y lineal de pensamiento material. Desarrollar fe significa atrevernos a decir, bueno, yo no entiendo cómo eso puede ser verdad, pero yo quiero creer que eso sí es verdad. Yo quiero creer que eso sí es posible. Yo quiero creer que eso que describe la literatura o que está describiendo ese devoto específico sobre el Señor, sobre la relación con Dios, sobre su poder, sobre su potencia inconcebible, yo deseo creer que es verdad. Así que yo quiero que me ayuden tanto los devotos como el Señor Supremo mismo, a que me ayude a desarrollar fe, que me ayude a ir sintiendo la veracidad de esas palabras. Ayer hablábamos de eso, ahí comienza entonces el sendero verdaderamente serio hacia la trascendencia. Es necesario llegar al punto de la fe. No puede comenzar ese sendero sin la fe. Usted puede estudiar sin fe sobre textos que hablen de Dios, pero su estudio no va a ser para nada productivo, porque es únicamente la fe quien le va a ayudar a abrir su corazón y su mente a la realidad de esos textos. Sin la fe, usted va a estar leyendo y a cada paso va a estar deteniendo la lectura porque va a encontrar contradicciones o aparentes mentiras o aparentes historias de ficción. Entonces, cuando usted categoriza algo como una contradicción en la escritura, en la palabra de Dios, o como ficción o mentira, debe saber que usted está destruyendo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna